Vamos a poner la lectura de esta noche en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Lectura que yo sé que ustedes conocen, quizás hasta la han predicado, la han escuchado, la han leído. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Dice el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con el espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mi hermano, hay cosas sobre la cual no tengo duda, ninguna duda, que si se anunciara en alguna iglesia que el domingo se va a tener el testimonio de un hombre que estuvo endemoniado y luego de ser liberado se convirtió en predicador, estoy seguro que muchas personas irían a escucharlo. Porque, bueno, definitivamente eso representa un gran milagro de nuestro Dios. Y en esta tarde-noche, por medio de la palabra de Dios, yo quiero que tenga la oportunidad de conocer el testimonio que nos cuenta la palabra de Dios exactamente sobre eso. Un endemoniado que se convierte en predicador por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos, perdón, andamos medio flojo de la garganta. Muchas veces pensamos que predicar es estar atrás de un púlpito, y esto no es así de exacto. Cuando vos transmitís la palabra de Dios, estás predicando, estás dando testimonio. Dar testimonio es una forma de predicar. Contar las maravillas que Dios hace en tu vida es una forma de predicar. Y esta noche vamos a reflexionar sobre esta porción de la palabra, donde Marco nos cuenta la historia del encuentro entre un hombre conocido como el endemoniado gadareno y nuestro Señor Jesucristo. En esta historia encontramos varias lecciones que son de mucha bendición para nuestra vida cristiana. Es por esto
que quiero que me acompañen entonces a examinar con detalle, ¿sí? En detalle el texto de esta noche. Si leemos el contexto, Jesús venía de una noche muy agitada, pues había estado enfrentando junto con sus discípulos una gran tempestad. En el capítulo anterior, o sea, el capítulo 4 de Marcos, en el verso 35, este relata: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Él les demostró a los discípulos que el mar y los vientos le obedecen. Es decir, que las fuerzas más grandes de la naturaleza están bajo su dominio. Pero ellos aún, con un corazón duro de incredulidad, se preguntaron. ¿Qué se preguntaron? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Seguramente que por esta misma razón Jesús lo lleva a encontrarse con otra de las fuerzas más poderosas que te podés encontrar. Son las fuerzas del mal, son las fuerzas espirituales de Satanás, para que pudieran ellos, sus discípulos, ver y reconocer quién era su maestro. Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Gádara era una de las ciudades que formaban la Decápolis romana. La Decápolis romana era un grupo de 10 ciudades en la frontera oriental del Imperio Romano, en el sudeste de la costa del Mediterráneo. Y Gádara era una ciudad mayormente gentil, con un estilo de vida griego, con dioses griegos, con cultura griega. Por eso es que podemos ver que los habitantes de esa región apacentaban cerdos, lo cual ningún judío haría. Allí no había judíos, eran todos gentiles. Y aquí es donde aprendemos entonces en esta noche la primera lección de hoy. Jesús llega donde otros no llegan para buscar y salvar a un pecador. Los versos 1 y 2 dicen, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¡Ja! ¡Qué fea bienvenida!, ¿no? Vos llegás a la costa, estás saliendo de la barca y te hace frente un endemoniado. Pero, a su vez, qué maravilloso y qué profundo amor del Señor. Él fue a una región de gentiles, de gente pagana, gente idólatra. Jesús fue a buscar a un hombre que jamás podría ser libre, ni tampoco podría salvarse por sus propios medios. Nadie absolutamente podía hacer algo por él. Solo Jesús podía hacer algo por él. Y allí estaba Jesús. Esa era una región pagana, como ya dije, idólatra. Pero Jesús no llega a ese lugar a juzgar, a emitir juicios sobre los que estaban allí, a condenar a los que estaban allí. Él no llegó a hacer eso, Él llegó a liberar, Él llega a salvar a un hombre perdido. Y así lo declara la Biblia. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, allí en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿cuántas veces hubo personas en tu vida que te criticaron? Yo sé que alguno por ahí no le alcanza los dedos de la mano. Que te juzgaron, que te condenaron,
pero no hicieron nada para ayudarte. No hicieron nada para ayudarte. Y muchas veces hasta tu propia familia o tu religión lo hizo, pero fue Cristo quien se acercó a vos para salvarte y liberarte. Amén. El verso 2 nos dice que Jesús salió de la barca. No se quedó en ella. A pesar de venir a ser enfrentado por un endemoniado, Jesús sale de la barca. Y sabes, esto también es maravilloso, porque Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner un pie en esa tierra de pecadores, tierra de idólatras, tierra de paganos. Pero Él, siendo Dios, salió de la barca para buscar a un endemoniado. Aleluya. Porque un día Jesús salió de la barca y te buscó a vos y te encontró. Amén. Y este es un gran ejemplo de parte de Jesús para la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Bueno, para nosotros que no queremos salir de nuestra barca, no queremos salir de nuestros templos lindos, cómodos, calentitos o frescos, a predicar el evangelio de salvación. Queremos que los pecadores vengan a la barca. Pero Jesús nos da un ejemplo maravilloso de evangelismo. Jesús salió de la barca y la iglesia tiene que salir de la barca, de esta barca, a predicar la palabra, a encontrarse con aquel necesitado, ya esté endemoniado, esté amargado, esté a punto de suicidarse o lo que sea, enfrentarlo, salir de la barca como lo hizo Jesús contigo. Amén. Jesús no esperó a ver qué pasaba. Él no esperó a que alguno se llegara a la barca. Jesús salió de la barca, decidido a hacer lo que tenía que hacer. Ahora veamos la forma en la que vivía este hombre endemoniado. En los versos 2 y 5 dice que una vez que Jesús sale de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El texto nos dice que este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre vivía entre los muertos. Había abandonado a su familia, lo había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Qué tipo feliz, ¿no? Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros. Vive siempre entre los muertos, es decir, donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo, así es la sociedad sin Dios, una sociedad muerta en vida. Podemos ir a muchos cementerios que tienen lindas construcciones, pero no hay vida, y así es el mundo sin Dios. Te cuento que mis suegros están sepultados en el cementerio Parque Alemán, aquí cerca, en Pablo Nogués. Y es un lugar que impacta, realmente impacta, mi hermano. Yo no sé si usted ha ido a ese cementerio alguna vez. Impacta por su belleza natural. Ese verde, esos árboles, esas plantas, ese cuidado que le dan. Por lo cuidado que está todo. Pero ¿sabes qué? Allí no hay vida. Y así es el mundo. Te muestra algo que es lindo, que quizás te impacta su belleza, pero no tiene vida. No tiene vida. El texto continúa y dice que nadie podía atarlo, nadie podía detenerlo, ni aun con cadenas. Dicen los versos 3 y 4 que nadie podía dominarlo. El poder de Satanás en su vida le había dado una fuerza sobrenatural. No podía ser
amarrado, no podía ser atado, nadie lo podía detener. Este hombre era incontrolable. De la misma forma, una persona que vive sin Cristo es incontrolable. Incontrolable con sus vicios, incontrolable con sus impulsos, con su carácter, incontrolable con su búsqueda de placer y diversiones. Cuando no teníamos a Jesucristo en nuestra vida, no nos importaba quién podía o a quién podíamos dañar. No nos importaba si desobedecíamos a nuestros padres, si traicionábamos a nuestros amigos. No nos importaba si estábamos perdiendo nuestra familia o nuestro matrimonio, o si nos estábamos yendo a la quiebra económica. No nos importaba. Nada de eso nos detenía para buscar el pecado, para buscar los placeres de este mundo perdido. El texto continúa y dice que andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería a sí mismo con piedras. Esto lo vemos en el verso 5. Este hombre quizás gritaba pidiendo ayuda. En algún momento de lucidez, por allí él gritaba pidiendo ayuda, porque en esos minutos de lucidez quizás no entendía qué estaba haciendo en el medio de los sepulcros. Seguramente gritaba de dolor, o gritaba de soledad, de tristeza, pero gritaba donde nadie lo oía. Gritaba en los montes y entre los sepulcros. Esa misma desesperación lo llevaba a autodestruirse, lo llevaba a hacerse daño a sí mismo, y se hería con piedras, pues tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción, mi amado, de la vida del ser humano. Él quiere destruirte. El apóstol Emilio, los otros días cuando estuvimos en un desayuno con los pastores y volviendo a recontar un poco lo que había pasado en el estadio, nos contaba que muchos de los jóvenes que se manifestaron, ¿sí?, en el estadio, y que hubo mucha gente endemoniada esa noche, luego de ser liberados entregaban las cuchillas de afeitar, con las cuales se autoproducían cortes en sus brazos y piernas. Esto es una realidad terrible, iglesia. Hay cientos, miles de jóvenes que con una Gillette, una hoja de afeitar, se dañan, se cortan. ¿Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad, gritan por su soledad? Muchos jóvenes gritan hacia sus padres por medio de su rebeldía. Hay esposas que gritan pidiendo ser amadas. Las personas del mundo están gritando desde su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcros. Nadie te va a escuchar. Muchos viven en el mundo al igual que el endemoniado. Se autodestruyen, hiriéndose a sí mismo por los vicios y por los pecados. Proverbios 23, 31, 35 habla de cómo se les presenta el mundo a aquellos que viven en sus pecados y cómo siempre vuelven a él. Dice el verso 31: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Mi hermano, el mundo te adormece como lo hace el vino. Muchos jóvenes se hieren a sí mismos con navajas, con hojas de afeitar, para llamar la atención de sus padres,
para llamar la atención de sus prójimos, pero podemos ver que todo eso no viene de Dios, sino que proviene del mismo Satanás. Podemos ver en esta historia entonces algo impactante. Los discípulos se preguntaron, ¿recuerdan? ¿Quién es este? ¿Quién es este?, se preguntaban. Andaban al lado de alguien que aún no conocían. Pero los demonios sí conocían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Marcos 5, 6, 8 dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Era la primera vez que Jesús llegaba allí. Seguramente no habían llegado noticias del ministerio de Jesús, pero los demonios lo conocían por nombre y sabían que era el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios lo reconocen. Los demonios saben quién es Jesús. Se postran ante él, pero por supuesto no pueden salvarse, están condenados a la muerte eterna junto con su líder. Hay muchas personas que creen en Jesús y que le conocen, pero no lo aceptan como Salvador. No lo aceptan como Salvador. Usted salga a la calle y pregúntele a 10 personas: ¿crees en Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Y te van a decir seguramente que sí, pero no aceptan el mensaje de salvación. Ahora, veamos cómo fue el encuentro maravilloso entre este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leer los versos 9 al 13. Y dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Se imagina una persona con 2000 demonios? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vemos que Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba, allí en el verso 9. Pero la respuesta a esa pregunta no fue dada por el hombre. No respondió el hombre, sino que respondieron los demonios que habitaban en él. Pues el nombre que le dio fue Legión, porque eran muchos los que estaban allí, dice la palabra del Señor. Este hombre había dejado de ser Juan, había dejado de ser Francisco, o Mauricio, o Jorge. El demonio le cambió su personalidad. Ahora era Legión. Eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo, mis amados. Las transforma. Les quita la identidad, les cambia su nombre. Las personas dejan sus nombres propios para convertirse en, en el caso de los hombres, el borracho, el drogadicto, el ladrón, el violador, el golpeador, etc. Ya no se les llama por sus nombres, sino por lo que hacen. Y en el caso de las mujeres, la prostituta, la amante, la ladrona, la borracha, la mala madre, la vieja amargada, etc. Pero Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió su vida por completo. Como lo hizo con vos. Cambió tu vida por completo. El verso 15 dice que todos ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Solo Jesús podía hacer eso. Nadie pudo cambiar la vida de este hombre, ni su familia,
ni las autoridades, ni la religión. Solo el poder de Dios pudo salvar y liberar a este hombre de las garras de Satanás. Iglesia, vos sabés que cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo convierte en su hijo, le da total libertad. Le da total libertad. Él no te ata, Él no te retiene, Él no te sujeta. Él te da total libertad. Juan 8, 35, 36 dice: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Vos sos verdaderamente libre. Y en el texto podemos leer que este hombre quería seguir a Jesús. Él quería irse con él en la barca después de ser liberado. Pero Jesús le dio un nuevo propósito para su vida. En Marcos 5, 18 al 20, dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo ha permitido, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, a predicar, a testificar, poner el sinónimo que quieras allí, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cómo no maravillarse si seguramente era la comidilla de todas las ciudades? El loco que vivía entre los sepulcros, que nadie podía sostener ni controlar. Cuando lo ven vestido, cabal, contando lo que Jesús había hecho por él, no les quedaba otra cosa que maravillarse. Jesús lo envía a contar, lo envía a dar el testimonio sobre lo que Dios había hecho con él. Lo convirtió en un predicador, alguien que podía contar con autoridad porque lo había experimentado y lo había vivido. Contar con autoridad sobre el poder, sobre la misericordia y las grandes cosas que Dios hace en la vida de un hombre y en la vida de una mujer. Este hombre comenzó a testimoniar, comenzó a predicar en Decápolis, en las 10 ciudades, las maravillas de Dios en su vida. Pase a adoración, por favor. Ahora, sabes, mi hermano, que los jueves tenés esa oportunidad. Tenés la oportunidad de predicar, de dar testimonio, de contar las maravillas que Dios hace en vos, y la estás desaprovechando. La estás desaprovechando. Permitime que te diga que estás desaprovechando la oportunidad de decirle a la iglesia lo que Dios hace contigo. Y sabes, hoy tu Padre Celestial, tu Dios, te pregunta, iglesia. Quiero que te vayas en esta noche. ¿Y vos qué estás esperando para comenzar a predicar las maravillas de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga un ángel y te lo cuente al oído? ¿Estás esperando, no sé, que te pase algo muy grave como para decir, bueno, es algo espectacular y lo puedo contar? Pues si estás esperando eso, estás desaprovechando la oportunidad que Dios te da todos los jueves de decir: yo tengo un testimonio. Dios ha hecho esta perlita conmigo. Y es bueno porque es bendición para todos. No dejes pasar la oportunidad. Ya no dejes pasar más la oportunidad de contar lo que Jesucristo hace por vos. Amén.